Hola, ¿qué tal amigos de RBC Book? El día de hoy les vengo a hablar de la obra más reciente de Escalofríos de R. L. Stine de noviembre de 2022. Este libro lo compré porque me vi la adaptación de sus libros Escalofríos en una serie de Disney de 2023 bajo el mismo nombre y que me dejó con ganas de leer las obras de este autor. Desafortunadamente aquí en México está descontinuada la serie de libros Escalofríos o Pesadillas, como fue titulado en España. Así que no me quedó de otra que para calmar las ansias de leer al autor, comprarme este último libro que se ha publicado por aquí. Y sorpresivamente, en general, me ha gustado. No tuve la oportunidad de leer los libros anteriores, pero este no es un libro con solo una historia que vaya de principio a fin, sino que contiene 10 relatos o cuentos diferentes. Pero antes de ir con ello, les comento que en mi estantería tengo este libro de R. L. Stine que me leí hace mucho tiempo y que no recuerdo me haya gustado, pero he pensado en releerlo y mostrárselos más adelante. Pero bueno, ahora sí, continuemos. Bienvenido a la zona intermedia. Cuenta sobre un chico que por no esperar abrir sus regalos va a husmear al armario y se encuentra con un reloj inteligente que al golpearlo por accidente detiene el tiempo. Entonces, el autor aquí plantea, ¿qué pasaría si el tiempo no pasara y se detuviera en una sola hora? Dormir y levantarte y que los de tu alrededor estén haciendo exactamente lo mismo a como cuando los dejaste de ver por última vez. El personaje debe encontrar cómo salir de ese aparente bucle temporal. Este relato está interesante, pero no fue de mis favoritos. Quizá el final es lo que te pueda dejar con el no me lo puedo creer o es el colmo, pero hasta ahí, nada extraordinario. Nuestros pequeños monstruos. Trata de una joven que busca trabajo de niñera y descubre que una familia misteriosa se está mudando cerca de donde ella vive. Se acerca a ellos y ve que hay dos pequeños muy extraños. Logra convencer a los señores para que la contraten y ahí confirma que los chicos resultan no ser nada normales y surge una gran amenaza para la protagonista. Al final, este relato me dejó decepcionado. Siento que más que sorprenderme, me molestó un poco la resolución del conflicto que se plantea. Piel. Trata de un joven que empieza a sentir que la piel quiere abandonar su cuerpo como si de pronto este fuera un abrigo. Te mantiene con la intriga hasta que al final se descubre un misterio familiar que explica el porqué del comportamiento de su piel. Tampoco este me pareció un relato que fuera lo bastante bueno. Sin embargo, entretiene. El fantasma del coche. Este relato es uno de los que sí me gustó. Pude imaginarlo exitosamente en un capítulo de alguna serie. Trata de tres jóvenes, uno de ellos es el chico malo al que sus acompañantes, que suelen ser los buleados por él, planean hacerle una broma como venganza, pero esto resulta un desastre. Me gustó cómo el autor logra crear esa atmósfera como si fuese Halloween. Pude sentir incluso el clima. El chico que oía gritos. Este relato pudo ser muy bueno, solo que no lo sentí muy bien ejecutado. Si bien llega a desesperarte un poco y lograr transportarte a una extraña soledad, el final lo puedes intuir. Trata de un joven que siempre miente, hace bromas y cuando realmente se encuentra en un aprieto, nadie le cree. Como moraleja, lo veo muy bien, pero es bastante intuitivo. Bichos. Este trata de un joven que le tiene terror a los bichos. Y poco a poco el autor plantea situaciones donde el protagonista debe enfrentarse a ellos. Este fue el que creo que menos me gustó. El final se me hace muy forzado y como que me dejó esa sensación casi de que perdí mi tiempo leyéndolo. ¿Cómo cambiar tu vida? Este trata de un chico al que todos le hacen la vida imposible, incluso su propia familia. En una tarde, harto de la situación, se refugia en la biblioteca y es ahí donde encuentra un libro que le promete que su vida cambiará si lee unas palabras que ahí están escritas. Este fue mi favorito. Como taller de escritura creativa, yo tomaría este relato como ejemplo, pues aquí hace un excelente trabajo el autor. De verdad que te hace sentir lo que el personaje está pasando, incluso te hace que tú desees que su vida cambie. Es una historia que no pude parar de leer desde que lo empecé y me dejó con una sensación de desesperación y tristeza. Es muy bueno, el mejor del libro. El lado malo.
Propone la idea de qué pasaría si descubres que tienes un doble, pero este es malvado, mientras que tú has hecho todo lo posible por mantener una imagen impecable. Ese relato es bueno y más que nada creo que trae ahí un mensaje que, canalizado por un adulto, puede servir a jóvenes para que reflexionen. El hoyo en el jardín. Este relato trata de un chico al que dos compañeros que acaba de conocer le dicen que preste atención a un hoyo que está en la nueva casa que adquirió su familia. A partir de ahí el chico poco a poco como que se obsesiona con ello y de ahí empieza la intriga que te obliga a llegar al final. No me encantó, al final no queda claro, es más como que se deja a la imaginación o interpretación del lector. Al menos esa fue mi impresión. El constructor de monstruos. Este relato trata de la rivalidad entre dos jóvenes por ver quién es mejor creando monstruos. Para ser honesto, este relato se me hizo forzado e inverosímil por las decisiones de los protagonistas. No logra el autor crear un buen desarrollo de los personajes. A pesar de que es un relato, en los anteriores considero que consiguió un mejor resultado en comparación a este. Antes de terminar este video, hay algo que me gustó mucho del libro y que se los quiero comentar. Pensé mucho en algunas preguntas que me han hecho, como por ejemplo, ¿cómo se te ocurre una historia? ¿Cómo puedo inspirarme para escribir? ¿De dónde saco ideas? Pues el autor aquí, antes de comenzar con cada historia, cuenta de dónde obtuvo dichas ideas para desarrollar los relatos. Y eso a mí me pareció un lindo detalle del autor. Por ejemplo, en el relato El fantasma del coche, el autor comenta: esta es una de esas historias de las que no sabía más que el título. Me pasa muchas veces. Se me ocurre de repente un buen título para una historia de miedo y ese título hace que vaya desarrollando el recorrido de la historia. Así que empecé a pensar en un coche con un fantasma dentro. ¿Por qué iba a meterse un fantasma en un coche? ¿Y por qué iba a quedarse? ¿Cómo asustaría ese fantasma a los conductores de ese coche? ¿Cuál podía ser la intención del fantasma? Y entonces, por algún motivo, me encontré pensando en mi primo cuando yo era pequeño, allá en Ohio. Tenía un coche viejo y me llevaba a la escuela y de vuelta a casa todos los días. No sé por qué empecé a pensar en mi primo, pero lo relacioné con un coche encantado y de pronto tenía el argumento para esta historia. Y así como este ejemplo, cada uno de los relatos nos va contando cómo es que se le ocurrió la historia o algún detallito interesante. Y para comentar algo acerca de esto, al final, como les he comentado, las ideas nacen de la observación y de escuchar atentamente. Una conversación, una película, hasta una situación cotidiana sirve para escribir. Pues hasta aquí, amigos de RBC Book, cuéntenme si conocían de este libro o si han leído algo del autor. Si les gustó este video, no olviden darme un like, compartir, suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones de un nuevo video. Hasta pronto, chao.